Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 45. ¿Deserción? Pero ni siquiera se ha convertido en ninja. Los ninjas de la nube eran conocidos por sus actos furtivos. En la obra original, no solo la madre de Naruto fue secuestrada por los ninjas de la nube, sino también su futura esposa. Según el entendimiento de Uchiha Kage, parecía que los ninjas de la nube también habían intentado secuestrar niños de los clanes Uchiha y Senju, y no eran solo los niños de Konoha. Siendo la aldea ninja con más Kekkei y Genkai, la aldea oculta de la niebla también sufría con frecuencia el secuestro de niños por parte de la aldea de la nube. ¿Qué pasó exactamente? Uchiha Kage le preguntó apresuradamente a Uchiha Mikoto. Kusina y yo fuimos a comprar ropa. Ella entró al probador a probarse, pero tardó mucho en salir. La animé, pero no hubo respuesta. Entonces entré y no encontré a nadie, dijo Uchiha Mikoto al borde de las lágrimas. Tras pasar este tiempo juntos, Uchiha Mikoto consideraba a Uzumaki Kusina su mejor amiga desde hacía tiempo. Ahora, sabiendo que Kusina podría estar en apuros, ¿cómo podría Uchiha Mikoto estar tranquila? Lo más importante es que tanto Uzumaki Kusina como ella tuvieron la fuerza para graduarse antes de tiempo y convertirse en genin. Sin embargo, sin siquiera tener tiempo de reaccionar, Kusina fue secuestrada. Kusina no gritó pidiendo ayuda, y nadie se dio cuenta. ¿Cómo podría algo así no poner nerviosa a Uchiha Mikoto? Primero, llévame al último lugar donde apareció Kusina. Luego haré que Growlithe la rastree. La mirada de Uchiha Kage también se tornó seria. No estaba seguro de si Uzumaki Kusina había sido secuestrada por los ninjas de la nube como en la historia original. Tampoco sabía si Namikaze Minato iría a salvar a Kusina esta vez. Después de todo, durante ese periodo, Uchiha Kage había descubierto que, debido a un efecto mariposa, ambos habían perdido su interacción original. Uzumaki Kusina no fue condenada al ostracismo y tuvo a Uchiha Mikoto como amiga, por lo que no se sintió sola. En cuanto a Namikaze Minato, no estaba enamorado de Uzumaki Kusina. Ahora consideraba a Uchiha Kage como su objetivo y entrenaba arduamente bajo la guía de Jiraiya. Implementó completamente el principio de sin mujer en el corazón, el ninjutsu se vuelve divino. Durante este tiempo, con la guía de Jiraiya, Namikaze Minato era como una esponja deshidratada, absorbiendo agua constantemente después de encontrarse con ella. Su fuerza también había mejorado significativamente. Para un genio como él, lo que le faltaba era la guía de un maestro famoso. Una vez que Namikaze Minato recibiera una buena plataforma, su fuerza mejoraría rápidamente, como ahora. Ahora podría alcanzar al trío Inoshika CHM. No subestimes a Akimichi Chinza. Su fuerza era bastante buena. ¿Cuántos de los ninjas que dejarían sus nombres en el futuro eran débiles? En el futuro, todos eran personas que ocupaban altos cargos en Konoha. Pero Namikaze Minato ahora lo había alcanzado, lo que demostraba que su talento era realmente bastante bueno. Por supuesto, para alcanzar a Nawaki y los hermanos Itaga, necesitaba seguir trabajando duro. Está bien. Uchiha Mikoto llevó apresuradamente a Uchiha Kage a la tienda de ropa donde estaban antes. ¿Tienes algo que haya usado Kusina? Uchiha Kage le preguntó apresuradamente a Uchiha Mikoto. Sí, sí. Dijo Uchiha Mikoto apresuradamente, sacando una chaqueta. Kusina me pidió que le guardara esto antes. Growlithe. Uchiha Kage tomó la ropa y la colocó frente a la nariz de Growlithe. Growlithe la olió y ladró una vez. Corría en una dirección. Mikoto, ve a la oficina del Hokage y cuéntale al tío Sarutobi lo que pasó. Si algo le pasó a Kusina, creo que nadie te detendrá. Uchiha Kage también lo siguió, recordándole a Uchiha Mikoto. Está bien, tienes que tener cuidado. Dijo Uchiha Mikoto apresuradamente. Uchiha Mikoto confiaba en la fuerza de Uchiha Kage, pero era difícil garantizar que no habría problemas. Era necesario encontrar al Hokage. Al ver que Uchiha Kage lo seguía, Growlithe también aceleró. En un abrir y cerrar de ojos, llegó a una esquina de la muralla de Konoha. Entonces, Growlithe salió corriendo. A Uchiha Kage no le importó si había algún problema con la barrera y también saltó la muralla y salió corriendo. Esta acción fue rápidamente detectada por el equipo de barrera, que rápidamente lo reportó al personal correspondiente. Después de que el personal supo que era un niño Uchiha, también informaron este asunto a Sarutobi y Hiruzen. ¿Qué? ¿El Uchiha Kage huyó de Konoha? Sarutobi Hiruzen también se quedó estupefacto al escuchar la noticia. Desde su comprensión de Uchiha Kage, ese niño parecía no tener motivos para abandonar Konoha.
¿No sabe que abandonar Konoha precipitadamente y sin permiso será definido como un ninja rebelde? Oh, eso parece incorrecto. Después de todo, Uchiha Kage aún no se ha convertido en ninja. Comprendió al Kage Uchiha. Era un buen niño. Debió haber ocurrido un problema. En ese momento, Uchiha Mikoto corrió a la oficina del Hokage, solicitando verlo. El Anbu que custodiaba la puerta también sabía del asunto de Uchiha Kage y se lo informó a Sarutobi Hiruzen. Entonces Mikoto se reunió con Sarutobi Hiruzen y le contó el asunto de Kushina. Comentario 1. Comentario votar. Capítulo 46. Capítulo 46. ¿Alguien se está poniendo al día? ¿Qué? Igual, Kushina fue secuestrada en Konoha. Sarutobi Hiruzen también se sorprendió al escuchar las palabras de Uchiha Mikoto, y luego se enojó aún más. Sí, Kage tomó a Groulite y los persiguió, y me pidió que te encontrara, explicó apresuradamente Uchiha Mikoto. Colmillo blanco. Dijo rápidamente Sarutobi Hiruzen a un ninjambu que estaba a su lado. Usa a tus perros ninja de invocación y trae de vuelta a Uzumaki Kushina y Uchiha Kage. Antes, a Sarutobi Hiruzen no le preocupaba especialmente la seguridad de Uzumaki Kushina. Había muchos profesores en la academia, y el camino desde la academia ninja hasta la casa de Uzumaki Mito era solo por carreteras principales. Básicamente, no pasaba nada. Por lo tanto, Sarutobi Hiruzen no dispuso que el Anbu protegiera especialmente a Uzumaki Kushina. Por supuesto, hasta cierto punto había otras razones. Después de todo, el clan Uzumaki seguía allí. Si algo realmente le sucediera a Uzumaki Kushina, sin duda afectaría la relación con Uzushigakure. Pero de igual manera, podría pedirle al clan Uzumaki otro hijo. Sin embargo, Sarutobi Hiruzen no quería que nada le sucediera a Uzumaki Kushina. Sí. Colmillo blanco no se fue inmediatamente, sino que solo miró a Uchiha Mikoto. ¿Tienes algo de Uzumaki Kushina y Uchiha Kage aquí? Aquí. Uchiha Mikoto sacó apresuradamente la chaqueta de Uzumaki Kushina. Esta también fue la primera vez que Uchiha Kage salió de Konoha. Tras dejar Konoha, aceleró. Su única limitación ahora era su edad. Tras dejar Konoha, incluso se quitó las pesas. Durante casi 2 años, había vivido con sobrepeso. Hacía mucho que no sentía esa luz. Su velocidad también aumentaba constantemente, lo cual le resultaba un poco difícil a Groulite. La velocidad de Groulite en realidad no era lenta, pero la velocidad de Uchiha Kage era realmente rápida ahora. Por otro lado, en ese momento, Uzumaki Kushina estaba casi desesperada, después de haber sido secuestrada. Quienes se la llevaron eran todos grandes y corpulentos, y parecía que no se podía tomar a la ligera a alguien con quien se pudiera jugar. Uzumaki Kushina quiso escapar, pero todo su cuerpo estaba inerte. Ella sabía que la habían drogado. Ella no sabía si Mikoto la encontraría desaparecida y si la abuela Mito enviaría gente a buscarla. Y si pudieran encontrarla. Si no podían encontrarla, no volvería a ver nunca a la abuela Mito, a Mikoto o a Kage. Pensando en esto, Uzumaki Kushina quería llorar. Desafortunadamente, a los ninjas de la nube que la secuestraron no les importó en absoluto. Ahora solo buscaban traer a Uzumaki Kushina de vuelta a la aldea de la nube. El problema de la bestia con cola fue un grave problema para todas las aldeas principales, excepto Konoha. No hace mucho, los 8 colas de su aldea volvieron a causar estragos. Hasta ahora, salvo Konoha, parecía que todos los planes de Hinchkriki de las aldeas habían fracasado. Obviamente, podría estar relacionado con el clan Uzumaki. Esta chica podría tener madera de Hinchkriki. Hace tiempo, el tercer Raikage organizó el envío de un enviado a Uzushigakure para intentar que el clan Uzumaki enviara a un niño para convertirse en Hinchkriki. Desafortunadamente, la solicitud fue rechazada. Originalmente habían planeado ir a Uzushigakure para secuestrar a alguien, pero luego recibieron la noticia de que Konoha había dado la bienvenida a un candidato para el Hinchkriki de 9 colas, y el talento de ese niño era el más sobresaliente. Al enterarse de esta noticia, los ninjas de la nube se conmovieron. Como tenían que elegir, debían elegir lo mejor. Estaban hartos de los días en que la bestia con cola se desataba en cualquier momento. Dado que el clan Uzumaki había dispuesto que esta niña fuera enviada a Konoha para convertirse en el Hinchkriki de 9 colas, entonces obviamente tenía ese potencial. ¿Por qué no secuestrar a uno ya preparado? Que Konoha perdiera al candidato a Hinchkriki de 9 colas también sería muy beneficioso para ellos. No pienses que el Raikage es imprudente. De hecho, es muy astuto en su corazón y tiene muchos planes sin fundamento. Alguien nos está alcanzando.
Tras recorrer 100 kilómetros fuera de Konoha, el Chunin líder también frunció el ceño ligeramente y miró hacia atrás. Parece un niño pequeño. Tras decirlo el Chunin, el Chunin a su lado también lo miró sorprendido. ¿Son tan imprudentes los niños de hoy en día? ¿Los persiguen directamente? ¿No tienen miedo a la muerte? Parece ser un genio del clan Uchiha. Cuídalo. Para poder alcanzarlo tan rápido, no es una persona común. Ten cuidado, le dijo el Chunin al Chunin que estaba a su lado. Jajaja, me encanta lidiar con este tipo de genios sin desarrollar. El rostro del Chunin mostró una sonrisa feroz. Blandió una espada larga en su mano y atacó al Uchiha Kage, que lo perseguía rápidamente. Kage, ten cuidado. Uzumaki Kushina se alegró de ver a Uchiha Kage, pero también estaba un poco preocupada. La fuerza de Uchiha Kage era realmente poderosa, pero esta vez, los secuestradores también parecían ser muy fuertes. ¿Será Uchiha Kage rival para ellos? Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 47. Capítulo 47. Primera muerte. Buscando la muerte. Uchiha Kage miró fijamente al hombre corpulento que se dirigía hacia él, entrecerrando ligeramente los ojos. Como era de esperar, ninjas de la nube. Inconscientemente, sus ojos se volvieron carmesí, con 3 tomoe fluyendo en cada ojo. Shinjo, ten cuidado. La fuerza de este chico no debe subestimarse. El Chunin que controlaba a Uzumaki Kushina vio los ojos de Uchiha Kage y se apresuró a recordarle. Lo sé. El Chunin llamado Shinjo miró a Uchiha Kage con una expresión feroz en el rostro. Era un Chunin ninja de la nube, e incluso uno de los mejores entre los Chunin. ¿Cómo podría un niño que parecía no haberse graduado de la Academia Ninja ser rival para él? Los ninjas se forjaban en batallas sangrientas. Sin el bautismo de sangre, por excelente que fuera el armamento, era inútil. HMPH. Uchiha Kage miró al ninja que ataba a Uzumaki Kushina a lo lejos y resopló con frialdad. Parecía que lo menospreciaban. ¿Acaso la otra parte no creía que Shinjo fuera su rival? Al pensar en esto, Uchiha Kage se sintió molesto. Sus manos formaron rápidamente sellos, y una gran cantidad de chakra del elemento rayo, extremadamente destructivo, se concentró en su mano derecha. Debido a que el chakra era demasiado violento, en ese momento, la mano de Uchiha Kage era como 1000 pájaros cantando. Bajo la influencia del violento elemento relámpago chakra, la velocidad de Uchiha Kage también obtuvo una gran mejora. Ten cuidado, Shinjo. El Chunin también se sorprendió al ver esto. Soltó a Uzumaki Kushina y corrió hacia Uchiha Kage. Desafortunadamente, su velocidad era algo lenta. La velocidad de Uchiha Kage ya era rápida. Sin el peso, su velocidad era simplemente incomparable. Junto con la ventaja del Chidori, Uchiha Kage se convirtió en un rayo de luz y llegó frente a Shinjo. Antes de que el oponente pudiera prepararse para atacar a Uchiha Kage con su espada larga, esta fue rota directamente por la mano derecha envuelta en Chidori. Entonces, la mano derecha de Uchiha Kage atravesó con precisión el pecho de Shinjo. Uchiha Kage completó así la primera muerte de su carrera. Shinjo. El Chunin de la nube observaba la escena con incredulidad. Nunca imaginó que un niño mataría a Shinjo tan fácilmente. ¿No es esto un poco exagerado? A tan temprana edad, había despertado el Sharingan de 3 tomos. El poder de ese ninjutsu parecía ser al menos de rango A. ¿Cómo diablos el clan Uchiha produjo semejante monstruo? No, debía matar a este Uchiha. Era incluso más importante que es miembro del clan Uzumaki. Después de todo, este miembro del clan Uchiha tarde o temprano se convertiría en una gran amenaza. En cuanto al miembro del clan Uzumaki, en el peor de los casos, podría ir a Uzushigakure a secuestrar a alguien. Los ninjas de la nube eran profesionales en este aspecto. Uchiha Kage retiró la mano y se sacudió la sangre. Un rastro de asco brilló en sus ojos. Sin duda, el Chidori podría no ser adecuado para él. No estaba acostumbrado a ese tipo de trabajo desgarrador. Por el contrario, quizás el Rasengan era más adecuado. Aunque personalmente creía que, en términos de genialidad, Chidori era sin duda superior al Rasengan común. Chidori era todo chispas y relámpagos. El ninja de la nube derribó a Uzumaki Kushina, sacó la espada larga de su espalda y atacó a Uchiha Kage. Esta vez, Uchiha Kage no atacó directamente con Chidori. Sacó una espada larga con un método que el oponente no pudo percibir. Esta escena también conmocionó al ninja de la nube. ¿Cómo sacó el Uchiha Kage la espada larga? Este chico es un pez. No solo su fuerza era demasiado especial, sino que también tenía muchos secretos. Cuando la gente saca armas, todos usan pergaminos de sellado.
Pero al ver al otro, no usaba pergamino de sellado. Entonces, ¿cómo sacó la espada larga? Lo más importante es que si la otra parte utilizara este método para sacar etiquetas explosivas y detonarlas, incluso él sentiría dolor de cabeza. El ninja de la nube blandió su espada larga y atacó a Uchiha Kage. Sus ataques fueron rápidos y feroces. Sabía que la gente de Konoha los estaba alcanzando, y que luego los alcanzarían más. Necesitaba librar una batalla rápida. En ese momento, no solo no podría completar la misión, sino que probablemente también caería aquí. Uchiha Kage no estaba nada nervioso. Aunque la fuerza del otro grupo era poderosa, un Chunin era una fuerza de combate muy escasa en cualquier aldea. Pero no pudo hacer frente a un tramposo. Clam, clam, clam. Posteriormente, las espadas largas de ambos chocaron sin cesar, produciendo una serie de sonidos. Al mismo tiempo, bajo el control deliberado de Uchiha Kage, el ninja de la nube también se distanció gradualmente de Uzumaki Kushina. Por un instante, ambos lucharon hasta el punto de estancarse. En términos de fuerza, era evidente que el otro grupo era superior a Uchiha Kage. Después de todo, los ninjas de la nube eran brutos, y su aptitud física era reconocida en el mundo ninja. Pero en cuanto a esgrima, el Kage Uchiha era superior al otro grupo, lo que también sorprendió al ninja de la nube. ¿Cómo demonios entrenaba este joven del clan Uchiha? Si le hiciera saber que Uchiha Kage ni siquiera estaba usando toda su fuerza, probablemente se derrumbaría. Mientras el ninja de la nube estaba siendo retenido por Uchiha Kage, Growlithe también llegó junto a Uzumaki Kushina. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 48. Capítulo 48. ¿Crees que mi espada celestial es vegetariana? Guau, guau. Growlithe llegó junto a Uzumaki Kushina y mordió fácilmente las cuerdas que la ataban. Luego miró con recelo la posición de Uchiha Kage. Hay que saber que, tras más de un año de entrenamiento, Uchiha Kage había criado a Growlithe bastante bien. Si Growlithe realmente luchara contra Uchiha Fugaku, este podría no ser capaz de derrotarlo. Es decir, del lado de Uchiha Kage, realmente no había ninguna diferencia entre Uchiha Fugaku y un perro. Gracias. Growlithe. Uzumaki Kushina abrazó a Growlithe con gratitud. Sin embargo, debido a la droga anterior, la condición de Uzumaki Kushina no era buena en ese momento y estaba débil por todas partes. Entonces observó con nerviosismo la batalla de Uchiha Kage. Sin duda, esta era la batalla más emocionante que Uzumaki Kushina había presenciado. Tanto Uchiha Kage como su oponente eran seres extremadamente poderosos, actualmente fuera de su alcance. Incluso antes, Uzumaki Kushina nunca había imaginado que la fuerza de Uchiha Kage sería tan poderosa. Sin duda, Uchiha Kage es el mejor. En ese momento, Uchiha Kage no sabía que Uzumaki Kushina se maravillaba de su fuerza. En ese momento, estaba inmerso en la batalla contra un poderoso enemigo. Uchiha Kage estaba feliz de poder pelear una batalla de vida o muerte con semejante oponente. Los ninjas vienen acompañados de masacre. Aunque la fuerza de Uchiha Kage ya era buena, su experiencia en combate era escasa. Ni siquiera había visto sangre antes, lo cual era su defecto. Nunca antes había librado una batalla de vida o muerte como esta. Aunque Tsunade y Uchiha Hideki también entrenaban con él, ese tipo de entrenamiento era diferente a la sensación de luchar contra este ninja de la nube. Aquí, necesitaba ser cada vez más cuidadoso. Un solo error podría llevarle a la muerte. La profesión ninja en sí misma es un proceso de ingenio y coraje. A medida que la batalla continuaba, Uchiha Kage también se volvió cada vez más hábil, como si se hubiera acostumbrado al estilo de lucha del oponente. En ese momento, el ninja de la nube del otro lado también se quejaba sin parar. Podía percibir claramente el progreso de Uchiha Kage. La esgrima del oponente estaba un poco oxidada al principio, pero a medida que avanzaba la batalla, sintió que su oponente parecía estar mejorando cada vez más. Como Chunin, comprendió que el oponente se estaba adaptando gradualmente a la batalla, lo que no era bueno para él. ¿Cómo no pudo derrotar ni siquiera a un niño del clan Uchiha? Maldita sea, ¿cómo pudo crecer este tipo? Incluso los actualmente prominentes Orochimaru, Jiraiya y Tsunade de Konoha probablemente no serían rivales para este miembro del clan Uchiha a la misma edad. No, si no podía matar a este chico, necesitaba irse de allí cuanto antes. Al fin y al cabo, esto estaba en el país del fuego, no muy lejos de Konoha. Como este chico podía alcanzarlo, era difícil garantizar que los ninjas de Konoha no lo hicieran. En ese momento, seguramente estaría muerto. El ninja de la nube comenzó a tener la intención de retirarse, e incluso sus movimientos comenzaron a cambiar hacia su dirección anterior de avance.
Al principio, Uchiha Kage no se dio cuenta, pero al hacerse evidente la intención del oponente, una fría sonrisa se dibujó en su rostro. HMPH, ¿quieres retirarte? Demasiado tarde. De repente, el impulso de la espada en la mano de Uchiha Kage cambió. Atacó al ninja de la nube de arriba a abajo. Este bloqueó rápidamente el ataque, pero esta vez fue diferente. Una fuerza enorme se transmitió desde el cuerpo de la espada. El poder de la espada de Uchiha Kage era claramente mucho mayor que antes. En ese momento, solo podía intentar sujetar la empuñadura de la espada con todas sus fuerzas. Si ni siquiera podía sostenerla, estaba perdido. Sin embargo, lo que el ninja de la nube no esperaba era que debido a la espada de Uchiha Kage, la espada larga en su mano fue cortada directamente por la mitad. El ninja de la nube nunca había esperado esto antes. No solo la espada en su mano fue cortada por la mitad por el oponente, sino que el ki de espada que emanaba de ella también penetró su ropa y llegó a su pecho. Un dolor agudo se extendió por su pecho. Al ver el éxito de este golpe, los ataques de Uchiha Kage se volvieron cada vez más feroces. Cortes ascendentes, estocadas directas, el arte de la espada Yunlai se manifestó en todo su esplendor en ese momento. El ninja de la nube solo pudo arrojar la espada rota y realizar varias esquivas en ese momento. En ese momento, se arrepintió mucho. Al principio, quizás no debería haber competido con su oponente en esgrima. Sin embargo, en ese momento, también se debía a que su oponente era joven y tenía ventaja física. De igual manera, la esgrima también era su especialidad. Desafortunadamente, este chico del clan Uchiha era un poco descarado. Su fuerza era más impresionante de lo que había imaginado, y la espada que empuñaba era sin duda un tesoro excepcional. Si no se equivocaba, esa enorme fuerza de hace un momento era la legendaria fuerza monstruosa. Era difícil imaginar que un miembro del clan Uchiha pudiera usarla, lo cual era simplemente increíble. Pero ahora no tenía oportunidad de arrepentirse. Los ataques de Uchiha Kage lo hacían quejarse sin cesar. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 49. Capítulo 49. La raíz está aquí. El ninja de la nube quiso escapar en ese momento. Este deseo de escapar era aún más fuerte que antes. Se dio la vuelta y corrió rápidamente hacia la tierra del rayo. Corriendo. Resopló fríamente Uchiha Kage. Lanzó una cuña relámpago con la mano izquierda hacia donde corría el ninja de la nube. Entonces, antes de que el otro pudiera reaccionar, desapareció de su posición. Antes de que el otro pudiera reaccionar, apareció en el lugar de la cuña relámpago. En ese momento, el ninja de la nube corrió hacia Uchiha Kage. Uchiha Kage blandió su espada. Ante la incredulidad del ninja de la nube, su espada larga le atravesó el cuello. El ninja de la nube lo miró con incredulidad y cayó pesadamente al suelo. ¿No es tan genial después de todo? Una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Uchiha Kage al ver esto. La cuña relámpago tenía bastantes defectos. No se podía lanzar a una distancia muy lejana, y no podía marcar muchas cuñas relámpago a la vez. Sin embargo, el Lightning Wurge también tenía sus propios beneficios. Confiando en la restauración estelar, en batalla, de hecho era superior a la técnica de parpaleo corporal ordinaria, e incluso la técnica de parpaleo corporal de Uchiha Kagami no podía compararse con la restauración estelar. Después de todo, la técnica del parpaleo corporal tenía rastros que seguir. Si se observaba con atención, se podían detectar algunos problemas. Después de lidiar con el ninja de la nube, Uchiha Kage fue al lado de Uzumaki Kushina, se agachó y le preguntó: ¿Cómo estás, Kushina? ¿Estás bien? Estoy bien, pero no tengo fuerza en todo el cuerpo. Kushina miró a Uchiha Kage con gratitud. Si no fuera por él, probablemente estaría acabada esta vez. Una vez que se llevan a una ninja femenina, las consecuencias no son buenas. Probablemente sea por la droga. Después de que regresemos, deja que la maestra Tsunade te haga un examen físico. Uchiha Kage no se sorprendió. ¿Secuestro? ¿No es normal consumir drogas? Déjame llevarte de regreso. Sin esperar a que Uzumaki Kushina hablara, Uchiha Kage la cargó directamente como una princesa. Esta repentina acción también dejó atónita a Uzumaki Kushina. Su carita se sonrojó y jugueteó nerviosamente con sus manitas, antes de rodear el cuello de Uchiha Kage con sus manos. Growlithe, trae a esas dos personas de vuelta. Uchiha Kage le dijo entonces a Growlithe a su lado. Interrogación de apertura paréntesis de apertura interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre paréntesis de cierre interrogación de cierre. Growlithe estaba un poco confundido. Esos dos cadáveres no eran nada ligeros.
Si solo fuera una persona, Growlithe podría hacerlo con algo de esfuerzo. Pero si fueran dos, sería un poco difícil para Growlithe. Indicó que en realidad no era un humano, sino que Uchiha Kage era en realidad un perro. Parece que hay alguien aquí. Dijo de repente Uzumaki Kushina con un tono ligeramente nervioso. Uchiha Kage entrecerró los ojos. En realidad, había descubierto a estas personas antes que Uzumaki Kushina. Solo que su identidad lo hacía sentir un poco inseguro. Entonces vio a un grupo de Anbu corriendo desde la distancia. Sin embargo, la malicia que emanaba de estos sujetos hizo que el corazón de Uchiha Kage se acelerara. Estos sujetos definitivamente no eran Anbu comunes. Eran otras personas. Así que, Roth. Al pensar en esto, una fría sonrisa se dibujó en el rostro de Uchiha Kage. En ese momento, finalmente comprendió por qué, tras correr una distancia tan larga, las fuerzas defensivas de Konoha no lo habían alcanzado. Quizás detrás de escena había otras personas causando problemas. Danzum, entonces todo esto fue tu plan? ¿Controlar a Uzumaki Kushina? O bien, existen otros diseños. Uchiha Kage, entrégame a Uzumaki Kushina. Este asunto ya no tiene nada que ver contigo, dijo el ninja líder en un tono frío. ¿Dejar que te la entregue? Si te la entrego, ¿no perdería prestigio? Además, ya maté al otro, y ahora te escapas. Este acto de cosechar las recompensas es demasiado obvio, ¿no? Una sonrisa juguetona apareció en el rostro de Uchiha Kage. ¿Intentas resistirte a las órdenes del Anbu? El ninja líder miró a los dos ninjas muertos, pero no les prestó demasiada atención. La fuerza de Uchiha Kage no era mala, pero simplemente no lo era. Había estado prestando atención a Uchiha Kage. Como mucho, tenía una fuerza de nivel Chunin. Si Uchiha Kage lo matara, ¿podría poner el cielo patas arriba? Al ver que el Uchiha Kage no estaba dispuesto a cooperar, liberó su aura, preparándose para darle una lección. En cuanto a matar al Uchiha Kage, era imposible. Si realmente lo hacía, no él, sino el señor Danzum, se encontraría en graves problemas. Sin embargo, lo que estos ninjas no esperaban era que frente a su aura, Uchiha Kage se quedara quieto, simplemente mirando en silencio a la otra parte. Uzumaki Kushina, en los brazos de Uchiha Kage, estaba temblando. No sabía por qué el Kage Uchiha no estaba dispuesto a entregarla a la otra parte. Obviamente no era por la recompensa. Quizás ellos mismos tenían problemas. Así es. Uchiha Kage solo quería recuperarla, pero la otra parte no lo aceptó. Obviamente, estos tipos podrían ser malas personas. Uzumaki Kushina expresó que no era ingenua en absoluto y que había visto a través de todo. Comentario 1. Comentario votar. Capítulo 50. Capítulo 50. Colmillo blanco al rescate. Si no me equivoco, no son de los Anbu, ¿verdad? Son subordinados de mi tío Danzum, ¿verdad? Dijo Uchiha Kage con una sonrisa fría. Al escuchar la suposición de Uchiha Kage, una fuerte intención asesina surgió instantáneamente de los ninjas raíz, fijándose en el cuerpo de Uchiha Kage. Como era de esperar. Uchiha Kage rió entre dientes. Como la otra parte eran los hombres de Danzum, era imposible entregar a Uzumaki Kushina a estos tipos. Tengo una misión personalmente asignada por el señor Hokage para proteger a Uzumaki Kushina. ¿Vas a desobedecer las órdenes del señor Hokage? Uzumaki Kushina, en brazos de Uchiha Kage, frunció los labios. Este Uchiha Kage era realmente excepcional, ni siquiera encontraba una mejor excusa para mentir. ¿Aceptar una misión del Hokage para protegerla? ¿Cuántos años tenía? Ni siquiera se había graduado. ¿Cómo podría el señor Hokage encargarse de que el Uchiha Kage la protegiera? Eso es imposible, sin mencionar que Uchiha Kage era alguien reconocido por la abuela Mito. Insolente. Los ninjas de la raíz también se enfurecieron al oír esto. No sabían si Uchiha Kage había recibido las órdenes de Sarutobi y Ruzen, e incluso sospechaban que era posible. Pero que la otra parte usara la identidad del Hokage para presionarlos fue un poco difícil de aceptar. Hay que saberlo, Roth siempre había escuchado solo las órdenes del señor Danzum, no las del Hokage. Ahora el Uchiha Kage usaba las órdenes del Hokage para presionarlos. ¿No los humillaba? Creo que ustedes son los insolentes. Los ojos Sharingan de Uchiha Kage se abrieron de par en par. Como había ofendido a Danzum, no le importó darle información. Después de todo, el despertar del Sharingan de 3 Tomoe estaba destinado a ser revelado. Los cadáveres de los ninjas tenían un valor de investigación altísimo. Incluso muertos, sus secretos podían ser sondeados desde sus mentes mediante algún método especial. El asunto de los 3 Tomoe estaba destinado a ser revelado.
Su verdadera carta del triunfo no quedaría expuesta delante de Danzo de esta manera. Los ojos carmesí del chico se abrieron de par en par, aún manteniendo su postura frente al aura poderosa de los ninjas raíz. Esto también puso a los ninjas Root en una posición difícil. ¿Deberían derrotar primero a Uchiha Kage? ¿Y luego eliminar a Uzumaki Kushina? Uchiha Kage también tenía dificultades para determinar cuánta fuerza debía exponer a estos ninjas raíz. Siendo honestos, había demostrado una gran fuerza al enfrentarse a los ninjas nube antes, pero esa no era su verdadera fuerza. Si realmente lo desatara todo, no sería imposible derrotar o incluso matar a estos ninjas raíz. Después de todo, cuando los ninjas luchan, es una batalla de información. Estos tipos desconocían su información. En ese momento, un ki de espada afilada surgió desde la distancia, afectando su costado y se acercó a una velocidad muy rápida. Al ver a la figura principal, la comisura de la boca de Uchiha Kage se curvó ligeramente. Llegó justo a tiempo. Si hubiera llegado un poco más tarde, habría tenido que acabar con todos esos tipos. Colmillo blanco. Una sonrisa apareció en la comisura de la boca de Uchiha Kage. Efectivamente, la otra parte llegó frente a Uchiha Kage a una velocidad extremadamente rápida, miró a los ninjas Root y dijo en un tono frío: "Este asunto lo manejará Mianbu". Su tono transmitía una autoridad incuestionable, lo que enfureció aún más a los ninjas de la raíz. Pero en ese momento, no se atrevieron a actuar precipitadamente. Después de todo, conocían el gran nombre de Colmillo Blanco. Corrían rumores de que su fuerza podría haber alcanzado ese nivel. Ahora que el señor Danzo no estaba allí, nadie era rival para Colmillo Blanco. Los demás miembros de la raíz miraron a su líder. Este también fulminó con la mirada a Colmillo Blanco y al Kage Uchiha, y apretó los dientes y dijo: "Retírense". Luego se retiraron a una velocidad extremadamente rápida. Uf. Al verlos irse, Uchiha Kage también respiró aliviado. Al menos por el momento, no habían roto por completo sus pretensiones. Pero no le quedaba mucho tiempo. No está mal, pudiste reconocer a Root y no entregaste a Uzumaki Kushina. Después de ver a Root irse, Whitefang también miró a Uchiha Kage con una expresión de satisfacción. Tenía suficiente talento y también una mente brillante. Si era posible, Colmillo Blanco quería que se uniera a su escuadrón. Desgraciadamente, todo esto no era algo que él pudiera decidir. Sé un poco sobre Root. Si les entregara a Kushina, sería problemático. Su vida probablemente quedaría arruinada, incluso peor que si se la llevaran los ninjas de la nube, dijo Uchiha Kage con una sonrisa amarga. A Uzumaki Kushina se le erizaron los pelos al oír esto. ¿Lo oyó? ¿Raíz? ¿Tan aterradores son? Parece que su conocimiento de Konoha no es suficiente. Después de regresar, tiene que preguntarle a la abuela Mito. ¿Mataste a los dos ninjas de la nube? En ese momento, Colmillo Blanco también miró los dos cadáveres. ¡Qué explosión de chakra de atributo relámpago tan fuerte! Debería ser una herida de espada, ¿verdad? Comentario. 5 comentarios. Votar. Capítulo 51. Capítulo 51. Tengo a Uchiha Kage, que puede rivalizar con 1000 ejércitos. ¡Qué suerte! Una sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Uchiha Kage. Resulta que a esos tipos les gustaba usar contra mí los métodos que se me dan bien. Recuerdo que antes había un espía Chunin que quería usar Genjutsu contra ti y fue contracontrolado, ¿verdad? Genjutsu, ninjutsu de liberación relámpago y esgrima, ¿en cuántas cosas eres bueno? Se quejó Colmillo Blanco, luego sacó 2 pergaminos de sellado y selló los cadáveres dentro. Solo entonces volvió la mirada hacia Uzumaki Kushina y Uchiha Kage. ¿Cómo están? ¿Pueden caminar? Parece que Kushina está envenenada. No tengo ningún problema. La traeré de vuelta. Dijo Uchiha Kage apresuradamente. De acuerdo. Ataque Sakumo no se negó. Esta misión originalmente requería que actuara. Ahora que Uzumaki Kushina había sido rescatada y Uchiha Kage estaba bien, la misión también había terminado. En cuanto a que Uchiha Kage quiera cargar a Uzumaki Kushina, entonces que la cargue. Ataque Sakumo no quería entrometerse en los asuntos de la joven pareja. Después de todo, Ataque Sakumo entendía a la gente. Los 3 regresaron con Goulite por el mismo camino. No hablaron mucho durante el trayecto. Después de todo, ni Uchiha Kage ni Uzumaki Kushina conocían a Ataque Sakumo. Con Ataque Sakumo cerca, también era inconveniente para Uchiha Kage y Uzumaki Kushina hablar mucho. Sin embargo, en el camino, Ataque Sakumo también ponía a prueba a Uchiha Kage. Aceleró más de una vez y descubrió que Uchiha Kage podía seguirle el ritmo, gracias a que llevaba a Uzumaki Kushina.
Esto demostró que la velocidad de Uchiha Kage era más rápida que la de un Chunin común. Sin perder mucho tiempo, el grupo regresó a Konoha. Uchiha Kage fue el responsable de enviar a Uzumaki Kushina al hospital. Casualmente, Tsunade estaba de guardia en el hospital en ese momento, así que era la responsable de resolver el problema de Uzumaki Kushina. Ataque Sakumo regresó a la oficina del Hokage para informar. ¿Quieres decir que, cuando llegaste, Kage se enfrentaba a los miembros de Root? Al escuchar el informe de Ataque Sakumo, el rostro de Sarutobi Hiruzen también se volvió extremadamente feo. Como Hokage, generalmente parecía fácil hablar con él, pero uno nunca debe subestimar los medios políticos de Sarutobi Hiruzen. En términos políticos, entre los sucesivos Hokage, solo el segundo Hokage, Senju Tobirama, fue más destacado que él. Incluso entre todos los sucesivos Hokage en todo el mundo ninja, en términos de medios políticos, Sarutobi Hiruzen podría ubicarse entre los 3 primeros. Después de escuchar el informe de Ataque Sakumo, Sarutobi Hiruzen estaba furioso. No estaba enojado con Uchiha Kage. Estaba bastante satisfecho con su actuación. Si hubiera sido descuidado un instante y hubiera entregado a Uzumaki Kushina a esos miembros de la raíz, entonces, incluso Sarutobi Hiruzen habría tenido problemas. ¿Fue solo que porque la raíz de Danzo llegó a la escena antes que Sakumo? No podría ser que la velocidad de Sakumo fuera demasiado lenta, ¿verdad? Eso era casi imposible. Era necesario saber que la fuerza de Sakumo se encontraba actualmente en Konoha, y que la cantidad de personas más fuertes que él se contaba con una mano. El otro grupo debe haber partido antes que Sakumo. En tales circunstancias, Danzo ni siquiera le avisó. Esto enfureció mucho a Sarutobi Hiruzen. Obviamente, Danzo tenía ideas preconcebidas sobre Uzumaki Kushina. Incluso Lady Mito aún no había fallecido, y este chico Danzo ya estaba mirando al 9 colas. ¿Cómo podría Sarutobi Hiruzen no estar enojado? Incluso Sarutobi Hiruzen creía que la razón por la que esos ninjas de la nube pudieron secuestrar a Uzumaki Kushina también se debía a Danzo. ¿De verdad Danzo no hizo nada? Era difícil garantizar que Danzo no conocía la identidad de esos espías desde hacía mucho tiempo y decidió hacer la vista gorda, esperando a que secuestraran a Uzumaki Kushina antes de decidir actuar. Maldito Danzo, ¿por qué tienes que hacer esto? Afortunadamente, tengo a mi gran general Uchiha Kage, que puede rivalizar con 1000 ejércitos. Sí, si tu subordinado no hubiera llegado a tiempo, podría haberse desatado una batalla entre ambos bandos. Tras una pausa, Ataque Sakumo continuó. ¿Una batalla? Sarutobi Hiruzen suspiró levemente y luego dijo. Por cierto, ¿esos 2 ninjas fueron asesinados por Uchiha Kage? Según la situación en la escena, efectivamente fueron asesinados por Uchiha Kage. Uno de los ninjas murió al ser atravesado en la garganta por una espada afilada. Desde el ángulo, debería ser Uchiha Kage. Esos Anbu no son tan bajos. Dijo Ataque Sakumo con elocuencia. De igual manera, el otro tenía el pecho perforado, lo cual encaja perfectamente con la altura y el tamaño de la mano de Uchiha Kage. Su subordinado especula que debería haberse hecho a través de un ninjutsu especial de liberación de rayo, e incluso podría ser un ninjutsu original. ¿Ninjutsu original? Sarutobi Hiruzen pensó en la técnica sexy que Uchiha Kage le había mostrado antes. Ese chico sí que tiene talento para el ninjutsu. Crear un ninjutsu no parece ser tarea difícil para el Uchiha Kage. Al menos, según Sarutobi Hiruzen, el Uchiha Kage tiene talento para crear ninjutsu. Sin embargo, debería ser recompensado como corresponde por este asunto. Rescatar a Kushina es una cosa, y no dejar que Root triunfe es otra. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 52. Capítulo 52. Como se esperaba de ti, Hiruzen. Si Uzumaki Kushina cayera en manos de Danzo, su lado inevitablemente se vería afectado, e incluso caería en una posición pasiva en algunos aspectos. Sarutobi Hiruzen también estaba un poco indefenso. No sabía desde cuándo, pero el entendimiento tácito entre él y Danzo parecía haberse desvanecido. La voluntad de proteger Konoha juntos parecía estar cambiando poco a poco. Tanto Danzo como él mismo parecían haber aportado emociones personales a su trabajo. En el pasado, Danzo jamás habría hecho algo como quedarse de brazos cruzados viendo cómo secuestraban a Uzumaki Kushina. Habría golpeado a esa gente directamente, incluso habría abogado por la guerra, y les habría hecho pagar el precio a ellos y a la aldea ninja que los respaldaba. En eso era en lo que Danzo destacaba. Ve y examina estos cadáveres, le dijo Sarutobi Hiruzen a Colmillo Blanco que estaba a su lado. Sí. Colmillo Blanco se fue de inmediato.
Al principio quiso plantear algunas dudas, pero al ver la apariencia del Hokage, sus preocupaciones parecían innecesarias. El señor Hokage lo entendió todo. Como se esperaba del señor Hokage. Mientras Sarutobi Hiruzen pensaba a toda velocidad, se abrió la puerta de la oficina del Hokage. Danzm entró directamente y se sentó en el sofá con un golpe seco, sin siquiera tocar. En el pasado, a Sarutobi Hiruzen no le habrían importado estas cosas. Después de todo, la amistad entre él y Danzm era de vida o muerte. Salvo sus esposas, todo lo demás podía ser compartido. Danzm, ¿puedes darme el puesto de Hokage? Sarutobi Hiruzen. Lo siento, la Hokage es mi esposa. Pero esta vez, Sarutobi Hiruzen se sintió un poco incómodo. Danzo era demasiado presuntuoso. Esta vez, Uchiha Kage se pasó de la raya. Pero antes de que Sarutobi Hiruzen pudiera decir mucho, Danzm habló primero. No solo abandonó la aldea precipitadamente y sin órdenes, sino que, tras lidiar con esos ninjas, se negó a cooperar con el personal que envié. Si no fuera por ser hijo de Kagami, mis hombres lo habrían atacado hace mucho tiempo. Los ninjas de Konoha no pueden irse de Konoha sin órdenes, pero Uchiha Kage ya no es un ninja. No se ha graduado de la Academia Ninja. Sarutobi Hiruzen rió entre dientes. Además, la orden de proteger a Uzumaki Kushina también la di yo. Pero hay un punto que me intriga. ¿Por qué esos dos ninjas de la nube pudieron llevarse a Uzumaki Kushina sin que nadie lo supiera? Hay que saber que Konoha tiene la barrera de percepción diseñada por Lady Mito en aquel entonces. Uchiha Kage fue percibido, pero ¿por qué no lo fueron esos dos ninjas de la nube? Debe ser un problema con el equipo de la barrera. Maldita sea, esos tipos están conspirando con el enemigo y traicionando al país. Hiruzen, debes investigar esto a fondo. ¿Por qué no dejas este asunto en manos de mi raíz para que lo investigue? Tras escuchar las palabras de Sarutobi Hiruzen, Shimura Danzm también mostró una expresión de rechinar de dientes. Fue como si esos tipos realmente hubieran cometido actos de connivencia con el enemigo y traicionado al país. Al ver esta escena, Sarutobi Hiruzen suspiró en silencio. Comprendió a Danzo. Este asunto probablemente estaba inextricablemente ligado a él. Esto lo puso muy triste. ¿Desde cuando Danzo se volvió así? En ese momento, quería advertir a Danzm adecuadamente, pero también entendió que, de acuerdo con la personalidad de Danzm, dado que había hecho tal cosa, Danzm definitivamente no dejaría ninguna evidencia. En lugar de investigar tontamente, era mejor no hacer nada. No, le he encomendado este asunto a Colmillo Blanco, dijo Sarutobi Hiruzen con tono inequívoco. En cuanto a por qué el equipo de la barrera no lo detectó, lo investigaré más tarde. Escuché que de los dos ninjas de la nube, uno era un Chunin y el otro un Junin. Uchiha Kage pudo derrotarlos e incluso matarlos. Su fuerza no debe subestimarse. Aún así, sigue asistiendo a la Academia Ninja, como si ocultara algo. Hiruzen, ¿no deberías investigar esto a fondo? Preguntó Shimura Danzm con un tono mordaz. Ahora, naturalmente no podía lidiar con Uchiha Kage sin ninguna razón. Después de todo, Uchiha Kage no era una persona común y corriente. Era el hijo de Kagami. Las conexiones que Kagami dejó atrás eran muy importantes. Cuando Sarutobi Hiruzen se convirtió en Hokage, Kagami había hecho grandes contribuciones. Ahora Uchiha Kage parecía ser valorado por Uzumaki Mito. No era fácil atacarlo. Siempre he conocido su fuerza. Ante el intento de Danzm de sembrar la discordia, Sarutobi Hiruzen agitó la mano. Es broma, Uchiha Kage es mi hombre. ¿Cómo pude dejar que sembraras la discordia tan fácilmente? Originalmente, hace un año, ya tenía la fuerza para graduarse, y era incluso más sobresaliente que un Chunin común. Pero al final, no se graduó, continuó Sarutobi Hiruzen. Danzo también estaba un poco atónito. Subconscientemente pensó que Sarutobi Hiruzen estaba poniendo excusas. Pero al ver la apariencia del otro, Danzo supo que Hiruzen no mentía. Lo entendía. Ya que el otro lo decía, debía ser cierto. Entonces pensó en el problema de Uzumaki Kushina, y su corazón también se tranquilizó. Probablemente era como había dicho Uchiha Kage. Sarutobi Hiruzen le había encomendado la protección de Uzumaki Kushina. ¿Quién hubiera pensado que un estudiante que ni siquiera se había graduado era el que realmente estaba protegiendo a Uzumaki Kushina? Como se esperaba de ti. Hiruzen.